Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a poner sobre la mesa los pasajes polémicos que tiene la Biblia, aquellos que suelen utilizar los, por ejemplo, ateos y también youtubers que nunca se han leído la Biblia, sin embargo, agarran pasajes fuera de su contexto para utilizarlos a su antojo y enviar un mensaje erróneo hacia el pueblo. Pues evidentemente Enlil y Yahvé no son la misma entidad. Yahvé no es Enki, no es Anu. Toda esta distorsión viene a raíz de libros como por ejemplo los de David Icke y Zacarías Sitchin. A partir de aquí existe una nueva corriente que se orienta a intentar combatir la Biblia, la creación y todos estos textos. Vamos a ir por partes. El argumento base de ellos es que las tablillas sumerias son de la época post-diluvio y en aquel tiempo ellos consideran que estas tablillas son las primeras escrituras que se tiene conocimiento, son las más antiguas y que la Biblia es copiada de este lugar, de estas tablillas sumerias. Sin embargo, en aquel tiempo en Sumeria se hablaba un solo idioma en la tierra. Entonces, es ridículo decir que los hebreos se copiaron de aquí sus historias porque la realidad es que solo había un idioma mundial. Es decir, que nadie se copió de nadie, solo que ese era el único idioma existente en aquella época. De ahí el masón Zacarías Sitchin se inventó otros nombres, otros diálogos e introdujo textos que ni siquiera aparecen en las propias tablillas originales. Con lo cual la red está infestada de youtubers que hablan de Anunnakis extraterrestres y según dicen estos fueron los creadores de la humanidad y todo porque así lo describe Zacarías Sitchin, quien, como ya he dicho, tradujo estas tablillas a su propio antojo. Y todo esto se trata de desinformación porque los Anunnakis solo son una facción más entre los ángeles que abandonaron su primer estado. De hecho, la Biblia relata que estos pertenecen a la orden de Nimrod, quien fundó la ciudad de Calné, la cual significa la fortaleza de Anu. Y esto es en aquella época en Sumeria. Dice Génesis 10:10. Nimrod, poderoso cazador contra el Señor, y el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calnet en la tierra de Sinar. Sinar es Sumeria. Y uno de sus reinos, de los lugares que fundó Nimrod se llama Calné. Calnet en el original hebreo significa la fortaleza de Anu, los Anunnakis. Es aquí de donde deriva toda esta teoría, toda esta facción y toda esta arqueología que que se encontraron allí y que algunos, como Zacarías Sitchin, empezaron a traducir, pero no tiene nada que ver con la creación. De hecho, antes del diluvio se hablaba un idioma llamado enoquiano, que era la manera en que Enoc se comunicaba con los ángeles en aquel entonces. Bien, ellos cogen los versículos más sangrientos de la Biblia, lo cogen con pinzas, lo recortan y lo colocan muy bien en una pantalla, lo editan en vídeo, le ponen música tenebrosa y hablan con una voz así como que están describiendo un hecho muy animal y salvaje, ok. Pero la Biblia tiene un contexto muy amplio y cada cosa se va interpretando a sí mismo con la propia Biblia y todo está conectado y entrelazado. No puedes separar al Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento porque prácticamente Jesús mencionó a Moisés, a Elías y toda la batería de personajes que aparecen a lo largo de toda la Biblia. De hecho, ellos iban con una Torá entre sus brazos y era lo que predicaban en el Evangelio en aquel momento. Entonces no podemos separar esa conexión que existe en toda la Biblia, donde el eje central es el Mesías. Bien,
Uno de los pasajes que suele coger esta gente es 2 de Samuel 24:15, donde se describe que Yahvé mató a 70,000 personas por gusto, por el simple hecho de que David censó al pueblo. Pero bien, vamos al contexto. Dice 2 de Samuel 24:1 que la ira de Yahweh se encendió contra el pueblo. Sin embargo, en Primera de Crónicas 21:1, donde se narra este mismo suceso, se detalla que fue Satanás quien incitó a David para realizar este censo. Por lo tanto, estamos viendo que existe una contradicción bíblica en un mismo hecho, donde aquí participó la pluma mentirosa de los escribas que se relata en Jeremías 8:8. Y para ser honestos, la propia Biblia te relata cómo existe una intervención de un infiltrado, de un ente que va manipulando en ciertos códigos y leyes al propio pueblo. Sin embargo, el Mesías Jesús vino a corregir todas estas tendencias o inclinaciones paganas que tergiversaban la propia identidad del amor y la misericordia que el Dios Padre Creador tiene para nosotros, el cual Jesús es esta prolongación del Dios Padre, la encarnación de la Torá, y por eso es el verbo hecho carne. Bien, dice Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Este es el mismo pasaje, es la misma narrativa de 2 de Samuel 24 que estábamos diciendo hace un momento. Entonces, vemos cómo existe una contradicción dentro de la propia Biblia debido a la mano negra de la pluma mentirosa de los escribas. Estos escribas son los ceneos. Hice otro vídeo donde hablaba exclusivamente de esta estirpe. Los ceneos son la tribu de Caín. Pero podemos apreciar que este argumento sobre 2 de Samuel 24:14 no es válido, es una falacia. Quien lo utilice no lee la Biblia ni entiende sobre teología. Podemos apreciar que en Crónicas se rectifica y que es Satanás quien ordena a David realizar este censo, y más adelante la cosa se tuerce y sucede esta masacre de 70,000 hombres. Ok, vamos con otro pasaje que esta gente utiliza. Es Éxodo 32:26. Y esta es otra falacia porque se saltan todo el contexto nuevamente. Pero cualquier lector de la Biblia sabe que el capítulo de Éxodo 32 es uno de los sucesos más blasfemos entre los relatos bíblicos que existen. Aquí es cuando Moisés asciende al monte Sinaí para que Yahweh le hiciera entrega de las tablas del testimonio y las leyes supremas. En este lapso de ausencia de Moisés en el campamento del pueblo que había salido de Egipto en aquel momento, entre ellos habían unos infiltrados de la simiente de Faraón, o sea, la simiente de la serpiente. Y fueron ellos quienes incitaron a Aarón y persuadieron al pueblo a que diseñaran un becerro de oro, al cual le ofrecieron ofrenda y cayeron en el horror de la idolatría. Desde luego, un acto blasfemo en cualquier regla. Un acto de infidelidad divina a la que Yahvé, lleno de ira, intentó intervenir, pero Moisés suplicó y oró a Dios para que no derramara su ira sobre este pecado tan terrible que estaba cometiendo el pueblo. De inmediato, Yahvé redujo su ira y no puso su mano de castigo sobre el pueblo. Pero sin embargo, el propio Moisés, como líder del campamento, no se quedó con los brazos cruzados y al bajar tomó medidas drásticas para que esta situación no vuelva a suceder. Moisés convocó a los fieles hijos descendientes humanos para acabar a filo de espada con los instigadores egipcios, promotores de construir un becerro de oro para sustituir a Yahvé y confundir al pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob.
En esta escena murieron cerca de 3.000 hombres a causa de un combate muy sangriento entre los hijos de Dios y contra los hijos infiltrados de la simiente de la serpiente. Pero como puedes ver, existe un contexto dentro del pasaje, existe una intrahistoria que hay que analizar y expresar para que la gente tenga el mensaje completo. No puedes recortar este pasaje donde dice que Dios o Moisés, porque le dio la gana, fueron y mataron a 3.000 hombres de su campamento. Éxodo 32 es uno de los hechos más blasfemos que existen en la Biblia. Vamos por más, porque son muchos los argumentos que he podido ver en los vídeos que estos youtubers emiten para intentar entender y meterme en sus mentes y ver hacia dónde quieren ir exactamente. Y lo único que he comprobado es que no leen en absoluto la Biblia. Dicen ellos que Dios mandó a matar a los amalecitas pues por simple disfrute y deporte. Pero no es así, porque Amalek es cabeza de las naciones y al final perecerá. Así lo describe la propia Biblia. Y Amalek pertenece a la línea consanguínea edomita. Números 24:20 así lo demuestra. Este es nieto de Esaú, quien es conocido como Edom, que significa rojo. Por ello, los Rothschild, o como se pronuncie, ellos gobiernan toda la mafia bancaria, pues su nombre se traduce como escudo rojo, ya que son edomitas o falsos judíos, sinagoga de Satanás. Entonces comprobamos nuevamente que este argumento sobre los amalecitas y su masacre es otra falacia, ya que la Biblia en el Antiguo Testamento describe una guerra entre dos simientes y Amalek viene por la rama de los cananeos. Bien, otro argumento que utilizan son los pasajes del Código Penal mosaico. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:13, ellos dicen que Yahvé odia a la mujer, pero esto no es así. Lo que sucede aquí es que hubo una mano negra que introdujo leyes extrañas de origen muy raro que nada tienen que ver con Yahvé, y es por ello que Jesús el Mesías dijo en el famoso pasaje donde iban a apedrear a una ramera, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y con esto estaba corrigiendo un error de base en el código mosaico, aludiendo que un infiltrado oscuro con su mano negra incluyó estas leyes extrañas, las cuales el Mesías corrigió sin ningún problema. Por lo tanto, prohibió cualquier método de lapidación ante la mujer y ante cualquier persona. Pero hay que dejar muy claro que el Mesías habló sobre Moisés. Todo lo que Jesús y los apóstoles decían estaba basado en la Torá, excepto aquellos puntos que estamos mencionando aquí, como por ejemplo la lapidación o el ojo por ojo y diente por diente. La realidad es que el Código Penal mosaico es uno de los más crudos que se pueda conocer, porque está latente la pena de muerte. Pero yo quiero hacer hincapié que porque un código penal tenga incluido la pena de muerte como sentencia, no tiene nada que ver con creer en un Dios cruel o malvado, pues hoy tenemos países que aplican la pena de muerte ligeramente por cualquier cosa, y estos países son considerados del primer mundo, países muy desarrollados, y además copiamos su cultura. De hecho, todos sueñan con ir a Estados Unidos para cumplir con el sueño americano. Sin embargo, en su código penal existe la pena de muerte, pero acá todo bien, no pasa nada. Sin embargo, el argumento crítico contra la pena de muerte en la Biblia solo es una excusa para desvirtuar un plan maestro y perfecto donde obviamente se incluyen leyes de convivencia, alimentación, entre otras. Un gran ejemplo es Singapur.
Es uno de los países más exitosos a nivel social y cultural, así como económico gracias a su estricto código penal. La pena de muerte solo es una herramienta de estricto control que, dependiendo desde qué perspectiva lo veas, te parecerá mejor o peor. Pero estos niños youtubers anunnakis que monetizan sus vídeos te ponen imágenes con músicas de misterio de fondo y luchan contra la Biblia a toda costa, porque no la leen y están cegados y fanatizados. Pero vamos por más, ya que otro argumento muy utilizado por ellos es Segunda de Reyes 2:23, donde Eliseo se enfrenta con 42 muchachos, los cuales maldice y un oso de repente aparece y los mata. Ellos ven esto como un acto muy sangriento, muy criminal por parte de Yahvé. Entonces vamos y analicemos. Eliseo estaba viajando de Jericó a Betel, cuando de repente un grupo de muchachos lo acosaron verbalmente y viendo el número 42 se denota aquí que es una gran cantidad de muchachos que posiblemente era un grupo muy bien organizado el cual había salido a retar a Eliseo. El pueblo más cercano en aquel recorrido era Jericó. Entonces de este pueblo es donde vinieron estos 42 muchachos. Jericó es un lugar donde Josué encontró gigantes caníbales que comían a los humanos. Es decir, Jericó era un feudo de la simiente de la serpiente y de los ángeles caídos en toda la historia bíblica. Entonces Eliseo profirió maldición contra esta pandilla de 42 sujetos. Es decir, que Eliseo hizo exactamente lo mismo que Dios cuando maldijo a Caín y cuando maldijo a Canaán. Además, cabe recalcar que en ningún momento los textos dicen que Yahvé matará a estos niños, sino que fue una defensa natural dentro de la guerra terrenal que existe entre la simiente humana y la simiente de la serpiente. Vemos nuevamente cómo la desinformación bíblica está a la orden del día, pues la ignorancia teológica de algunos individuos fanáticos de la nueva era quieren desprestigiar al Dios de la Biblia sin haber leído la Biblia. Pero bien, vamos con el último argumento que ellos utilizan muy frecuentemente y es referente a las matanzas contra los filisteos y todas estas tribus vecinas que Israel tenía, y también sobre los sacrificios de animales. Bien, la simiente de la serpiente está caracterizada por los descendientes de Caín, está compuesta por los descendientes de Caín y Canaán. Siempre hay una guerra entre estas dos simientes, por lo tanto estamos hablando de un conflicto bélico entre dos especies, la humana contra la descendencia de estos seres híbridos procedentes de Caín y su padre que es Satanás, su padre biológico. Por otro lado, los sacrificios de animales, cuando vemos que algo no es muy coherente en la Biblia, como por ejemplo estas matanzas de cientos de animales en un solo día, donde supuestamente dicha liturgia ha sido ordenada por Yahweh, entonces debemos asistir a otros libros para verificar si esto efectivamente es así. Y es sorprendente ver cómo la Biblia se revela a sí mismo. Dice en Números 11 lo siguiente: la gente extraña que se había mezclado con los israelitas sintió ansia de comer, y los propios israelitas lloraban diciendo: ¿quién nos proporcionará carne para comer? Bien, vemos que comer carne no es lo más recomendable. De hecho, esta costumbre tiene su origen en los extraños, como acabamos de ver en el pasaje anterior. Estos extraños son miembros de la simiente de la serpiente cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y llevado al desierto. Aquí hubieron muchos infiltrados de los faraones que intentaban distorsionar y hacer regresar al pueblo a Egipto, hacerles recordar siempre que en Egipto estaban mejor.
Fue lo que sucedió con el becerro de oro. Igualmente aquí son ellos y sus costumbres de comer carne las que conducen siempre esta tendencia. Por lo tanto, podemos comprobar que Yahvé no es Enlil, ni Anu, ni Enki, y que cuando Salomón realiza un sacrificio de 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, no es porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se lo haya ordenado, ni porque éste sea un extraterrestre cruel y manipulador, ya que dice Jeremías 7:22 lo siguiente: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Podemos ver cómo hay una corrección en Jeremías 7:22. Jeremías es un libro profético donde Dios se le revela a Jeremías y éste empieza a escribir este libro. Por lo tanto, podemos apreciar lo siguiente. El punto 1 es que Salomón obedecía a otra entidad, no a la entidad del Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham. Dice Salmos 50:12: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Así dice Salmo 50:12, escrito en otra época por el rey David. Vemos cómo en distintos tiempos, en distintos momentos, se especifica claramente que el Dios de Abraham no requiere de sacrificios, no está interesado en esa porción de la tierra ni practicar estos escenarios muy sangrientos. Entonces estamos descubriendo que en ocasiones un impostor hablaba con Salomón y otros profetas para solicitar estas liturgias sanguinarias. En definitiva, el Mesías vino a poner en orden todas las cosas y a descubrir las falsificaciones de los escribas ceneos y del falso impostor que en algunas veces se manifestaba dentro de el campamento. Y quiero invitarte a que si tienes alguna duda acerca de la Biblia o algún capítulo sanguinario que no puedes entender ni asimilar, que lo dejes aquí debajo en la caja de comentarios para intentar ayudarte y descubrir el contexto bíblico en que se encierra este pasaje y así llegar a la verdad, porque la Biblia es un libro magnífico y todo se conecta entre sí, donde el eje primordial es el Mesías y un proceso de salvación para el rescate del ADN aquí en la tierra. Bueno, sin mucho más, me despido y hasta la próxima.